Acomódese. Como les decía, el sermón es una pregunta. ¿Por qué mis oraciones son estériles? Y como les decía al principio, hermano, yo creo que muchos de los que estamos en la iglesia, ya tenemos bastante tiempo quizás de estar acá. Ya tenemos, bueno, la iglesia tiene 26 años, podemos decir que hemos caminado o hemos estado en este lugar. Bueno, yo he estado casi por los 26 años, hermano, porque yo vine a finales de octubre del año que se inauguró. Y varias veces, hermano, me he preguntado por qué Dios no contesta a mis peticiones, a mis oraciones, porque también tengo problemas, tengo necesidades, hermano, como usted. Pero muchas veces porque hacemos las cosas mal. Y lo vamos a ver, hermano, por medio del mensaje, porque muchas veces nuestras oraciones no pasan de ese cielo falso. Porque muchas veces nuestras oraciones no llegan hasta el trono de la gracia. No es porque Dios, hermano, sea malo, o porque Dios cierre los oídos al clamor de su pueblo, sino porque muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas mal. Así de fácil, hermano. Y en la introducción, hermano, la palabra de Dios, o la Biblia, lo que acabamos de leer, nos dice que Dios tiene atentos sus oídos a la oración de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Siempre está ahí. Así como usted es buen padre, que siempre está pendiente de sus hijos, de sus necesidades, así también es Dios con nosotros. ¿Cuándo nos creemos o que somos hijos de Dios? Pues Dios, hermano, va a estar atento a la oración, va a estar atento a sus necesidades. Pero también, hermano, así como muchos tenemos hijos que se desvían de los caminos de Dios, que se salen de las recomendaciones que como padres les damos, también muchas veces nosotros tenemos ese problema para con Dios. Pero Él está allí, dice que tiene atentos sus oídos a la oración de sus hijos. Pero, ¿por qué, hermano, muchas de nuestras oraciones no tienen respuesta? ¿Se ha preguntado eso? Y eso, hermano, no pasa solamente en este lugar, si pasa en todas las iglesias. Hay deserciones de hermanos, de personas que estuvieron por años, quizá en una iglesia, pidiéndole a Dios por un milagro, por sanidad, por restauración familiar, porque el hijo andaba perdido, porque el hijo andaba en droga, y no vieron la respuesta. Y muchos se decepcionaron y se fueron al mundo. Y eso, hermano, no es solamente acá. Hay personas que tuvieron quizás una decepción amorosa, pero quiero decirles algo, hermano, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos lo creen? El problema, hermano, no es Dios. El problema muchas veces somos nosotros. Porque Dios está siempre ahí. Pero dice, ¿por qué muchas de nuestras oraciones no tienen respuesta? Pregúntese. Y preguntémonos cada uno, hermano, de nosotros. Como dicen por allí, hay que poner nuestras barbas en remojo. Yo no tengo, pero hay que ponerlas. Hay que ver verdaderamente qué estamos haciendo mal en nuestra vida, cómo llevamos la oración delante de Dios, cómo está nuestra relación con Dios. Porque muchas veces nosotros queremos ver la bendición de Dios, pero no le adoramos, no le bendecimos, no le cantamos, no le servimos. Como muchas veces los hijos, ¿verdad? Le ponemos tareas en la casa, mira, vas a hacer limpieza. Sí, papá. Y no lo hacen. Y muchas veces cuando nos piden, quieren que nosotros a la fuerza les demos las cosas, ¿va? Pero no es así, hermano. Y también como hijos de Dios también tenemos obligaciones para con Dios. Cuando dicen amén. ¿Por qué, hermano, hay oraciones estériles? Como les decía al principio, algo estéril es algo que no da fruto. Algo que está allí. Algo que no producen la respuesta que esperamos, por la cual adoramos. Esas son las oraciones estériles, ya bíblicamente hablando. Allá en el Evangelio de Marcos, hermano, dice un día que Jesús iba por la mañana y vio una higuera y se acercó a ella, pero dice que no tenía fruto y la maldijo y se secó. Y no es, hermano, no es porque Dios no quiera ayudarnos, sino que también pide algo de nosotros.
En la Biblia, hermano, encontramos las respuestas que necesitamos tomar en cuenta para que nuestras oraciones no sean estériles. Allí están, la palabra de Dios. El problema es que muchas veces no queremos leer la Biblia, no queremos leer la palabra de Dios. Como decía, para que nuestras oraciones no sean estériles, sino que sean eficaces. Allá este versículo de la joven, Santiago 5:16 dice, desde el versículo 7 tiene como título, sed pacientes y orad. La paciencia, hermano, es la que muchas veces a nosotros nos falla. Somos impacientes. Muchos queremos las cosas para ayer. Dice, sed pacientes y orad, pero dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y ese, hermano, es uno de los primeros problemas que muchas veces tenemos para no recibir la respuesta de Dios. Porque no queremos perdonar. Porque muchas veces en nuestro corazón andamos arrastrando problemas, andamos arrastrando rencores, rencillas, que ellos impiden que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo de Dios lo llene. Y hay, hermano, hay personas tan rencorosas que la persona que quizás alguna vez le hizo alguna ofensa o algo, ya está bajo tierra y todavía están esos recuerdos, todavía está eso. Y no sanamos nuestro corazón. Porque muchas veces sí somos. Y por eso, hermano, muchas veces no vemos las bendiciones de Dios. Y yo siempre he dicho algo, hermano. ¿Cuántos estamos seguros de que Dios nos ha perdonado? Por lo menos hay varios, ¿va? Y entonces, ¿por qué nosotros muchas veces tomamos el papel de Dios y no podemos perdonar? Pregúntese. Porque muchos sí somos. Ah, no, yo eso no te lo perdono. Ni en esta vida ni en la otra. Así como aquella mujer que se murió el esposo y se fue para el cielo, y después se murió la esposa y llegó y de que le dijo, mira, dijo Dios que hasta que íbamos a estar juntos eternamente. No, dijo, hasta que la muerte los separara. Aquí ya no. Porque también le iba a estar molestando allá en el cielo. Pero, ¿qué es algo? Por eso dice que ahí la oración eficaz. Se ha preguntado, hermano, ¿qué quiere decir eficaz? Y eficaz es algo que produce fruto. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones son estériles? Y vamos a entrar en materia, hermano. Número 1. Muchas veces nuestras oraciones son estériles porque somos incrédulos al poder de Dios. Amén. Váyase allá más atrás, al Evangelio de Mateo, capítulo 13. ¿Cuánto creemos que Dios es todopoderoso? Y cantamos allí, va, tengo un Dios que todo lo puede. ¿Cuánto nos podemos esa alabanza? Pero en el problema, ¿a quién acudimos? Ah, no, yo tengo un abogado que ese sí es bueno. Tengo un doctor que sí ese. Y entonces, ¿y el Dios que todo lo puede? ¿Dónde está? Yo no le digo, hermano, que usted no acuda a los médicos, a la ciencia médica, porque Dios la ha dejado para eso. Pero ¿por qué antes de ir al médico, por qué no le consultamos a Dios? Y si decimos que tenemos un Dios que todo lo puede, ¿por qué no acudimos primero a Él? Mateo 13, 58. Dice la palabra, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y está hablando, hermano, cuando Jesús fue a Nazaret, a su ciudad. ¿No le creían? Dice que allí, si usted se va al 55, dice, no es este el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Miren, hermano, y aquí están los nombres para que cuando alguien de la religión tradicional le pregunte por los hermanos de Jesús, aquí están los nombres. Pero lo que le quiero decir es esto. Dice, no están todas sus hermanas con nosotros.
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y Jesús, hermano, fue, porque la misión de Jesús era predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Como usted y yo lo tenemos. Amén. Pero fue a su pueblo, fue a su ciudad, fue a su familia, fue a sus hermanos. Y por eso dice la palabra, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por eso decía, hermano, ¿por qué muchas veces nuestras oraciones son estériles? Porque somos incrédulos al poder de Dios. Yo, hermano, bueno, aquí varias gente me conocen de aquí de la colonia. Ya tengo quizás como desde el 84 vivo por aquí. Ya muchos me pueden. Y muchos me han dicho, vos predicas y vos, mira quién ha sido, pues. Si vos sos esto. Pues sí, hermano, pero también he sido lavado con la sangre de Cristo, amén. Y muchos no creen. Y también porque tengo un mal testimonio. Pero hermano, ya sabemos que dudar de Dios y su poder es pecado. ¿Cuántos sabemos eso? Dice que la duda es pecado. Por eso, hermano, muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, son estériles. Y podemos pasar, hermano, de rodillas, llorando, clamando, pidiendo, y no vamos a recibir el milagro porque no creemos en el poder de Dios. Segundo, hermano, también que no le agradan a Dios. ¿Por qué muchas veces somos incrédulos? Porque ponemos, hermano, nuestra mirada en los problemas, en las enfermedades, que decimos, no, esta enfermedad, cuando el médico dice, mira, aquí solo Dios, esta enfermedad es incurable. Y dice la palabra allá en Lucas 1:37, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Cuánto creemos eso, hermano? Ese problema, esa enfermedad, ese cáncer, esa insuficiencia renal, ese problema en el cerebro, hermano, Dios lo puede sanar si usted y yo creemos. Amén. Si lo único que Dios pide es fe y creer. ¿Pero por qué, hermano? Porque ponemos nuestra mirada en los problemas. No, este problema es muy grande, tengo que buscar a alguien para que me asesore, para que me ayude, para que me diga cómo salir. Bueno, ¿y Dios a dónde lo ponemos? Ponemos la mirada en la enfermedad. No, que esto es grave, que esto tengo que buscar un especialista, que tengo que pagar esto y todo lo demás. ¿Y Dios? Ponemos nuestra mirada en la escasez. Y Dios, hermano, es un Dios proveedor. ¿Cuántos dicen amén? En la pandemia nos encerraron, como 3 meses. Y yo nunca vi una noticia que nadie se había muerto de hambre. Más gordos nos pusimos porque todos los sentados pasábamos viendo televisión, el Facebook y todo lo demás. Pero, hermano, lo ponemos muchas veces en la mirada de la escasez. Ah, qué pobrecito yo. Ponemos todo eso, lo ponemos y no en Dios. Ese es el problema. Váyase allá al primer libro de Samuel. Capítulo 17, versículo 33. Y aquí está hablando la historia, hermano, de David y Goliat. Pero váyase allá al versículo 33. Israel tenía un problema, como muchos lo tenemos, que dice que cada día salía ese gigante que medía como 3 metros a amedrentar al pueblo de Israel. Se habían olvidado del Dios que los había sacado con mano fuerte y poderosa de Egipto. Y muchos nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Y un gigante, un problema, los estaba haciendo dudar. Dice el versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Le quería bajar la moral.
Y muchas veces eso pasa en nuestra vida, que una enfermedad nos doblega. Y es cierto, hermano, como humanos así somos, amén. Pues sí, pero que se aflija el inconverso, que se aflija aquel que no tiene la fe y la esperanza en Dios. Pero si usted dijo, hermano, hemos dicho que creemos en un Dios que todo lo puede, que eso no nos amedrente. Y así le digo, mira, pero vos no vas a poder ir, pues. Y le prestó sus armas, le puso la coraza y todo lo demás, y no podía, pues. Si solo la espada pesaba un montón, y dice que era un muchacho, tenía como 17 años, David. Y le dijo, pero vos solo no vas a ir. ¿Y qué pasa muchas veces en nuestra vida? Cuando alguien nos dice, no, mira, si esa enfermedad vos te vas a morir de eso. Esa enfermedad, mira, yo vi que fulano de tal se murió de eso. Y muchas veces, hermano, como decían los abuelos, que los quieren asustar con el petate del muerto. Y así le dijo a Saúl, no, vos no vas a poder. Ahora, si ponemos, hermano, nuestra mirada en Dios, nos daremos cuenta que Él es más grande que todos nuestros problemas y dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Pero si ponemos la mirada en Dios. Váyase allá, siempre en el capítulo 17, el versículo 37. Dice la palabra. Añadió David, y ahí cuando le estaba preguntando, ¿va? Y David le dijo, mira, si yo he peleado con leones, los he matado y todo esto, siendo joven. Y dice el 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué es lo que dijo David? ¿Qué es lo que necesitamos como cristianos, como hijos de Dios? Convicción. Eso es lo que necesitamos. Creer en que tenemos un Dios todopoderoso. Solamente eso. David era un joven, pero tenía experiencia. Y sobre todo, hermano, no iba con su fuerza. Iba creyendo en que Dios le iba a dar la victoria. Por eso dice, me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Si lo vamos nosotros a nuestro lenguaje, hermano, Dios nos ha librado de la muerte. Amén. Dios nos ha librado de una enfermedad. Nos ha librado de un accidente. Que muchas veces no lo vemos. Y en este lugar, hermano, habemos quizá, y me atrevería a decir que el 100% de los que estamos acá, tenemos testimonio de que Dios nos ha ayudado. El problema es que muchas veces no queremos decir las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Pero Dios así es. Nos ha librado de las garras del enemigo. ¿Por qué no nos va a ayudar? Cuando oramos, hermano, y pregunto esto, cuando usted y yo oramos, ¿somos como Saúl o como David? Saúl le quería, mira, no vayas pues porque usted va a fregar esto. Y tus hermanos están acá y vos sos el último, pues, y tu papá me va a echar la culpa de que yo te mandé. Pero David le dijo, no, yo estoy convencido de que Dios, así como me libró de esto, me va a librar de todo esto también. Entonces, hermano, usted esté convencido de que Dios le va a ayudar en ese problema y en esa situación si cree. Si hay incredulidad, hermano, en nuestro corazón, pidamos la ayuda de Dios. Y creamos también en su poder. Váyase allá, siempre allá al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9, ya lo van a poner allí, versículos 23 y 24.
Dice la palabra, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creemos en el poder de Dios? Entonces, hermano, todo es posible para usted. Dice el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y aquí está hablando, hermano, cuando le llevaron a los discípulos a un muchacho endemoniado. Y los discípulos no lo pudieron sanar. Y hasta que llegó Jesús fue que él lo sanó. Y por eso le preguntó al Padre, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Hermano, crea en el poder de Dios. Tal vez hoy no ha visto la mano de Dios. Porque tal vez estamos pidiéndole mal. Pero yo le digo, hermano, creamos en Dios. Número 2, ¿por qué muchas veces nuestras oraciones son estériles? Porque tenemos pecados ocultos. Por eso muchas veces Dios no nos responde. Váyase al libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice la palabra, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Hermanos, Dios siempre está allí dispuesto a escuchar la oración de su pueblo. Dice el versículo 2, pero, ahí está el pero, hermano, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchas veces, hermano, tenemos cosas que muchas veces solo nosotros y Dios las sabemos, pero no las queremos confesar y no los queremos alejar. Amén. Nadie dijo amén, pero sí, hermano. Todos, hermanos, tenemos, como dicen afuera, tenemos cola que nos pateen. Todos tenemos pecados ocultos de diferentes razones. No solamente un amante o una amante, no, hermano, tenemos muchas cosas. El problema, hermano, de estas oraciones estériles, como les decía al principio, no está en Dios, sino en nosotros, en la manera en que le pedimos. Porque nuestros pecados, hermanos, han hecho, como dice la palabra, una división entre su poder y nuestra vida. Allá en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, pero se los vamos a confesar a Dios, no a otro hombre. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuánto lo creemos? Pero si lo confesamos, hermanos, nuestros pecados, seremos perdonados y nuestras oraciones darán el fruto esperado. No esperemos recibir bendición de Dios si no queremos dejar el pecado oculto. De diferente razón. Pero confesémoslos. No a un hombre. ¿Qué más pecador que uno? Pero dice la palabra, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Número 3, hermano, ya para ir finalizando. ¿Por qué nuestras oraciones muchas veces son estériles? Porque endurecemos nuestro corazón a las necesidades de nuestro prójimo. Y nuestro prójimo, hermano, es el que está a la par nuestro, atrás, adelante. El prójimo viene de la palabra próximo. Pero muchas veces, hermano, cerramos el clamor de el prójimo en nuestras vidas. Váyase allá a Proverbios capítulo 21, versículo 13. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será. Y ese es uno de los problemas que pasa muchas veces en nosotros,
que nuestras oraciones no dan frutos, son estériles. Yo no le voy a decir, hermano, que usted deje de comer por repartir su comida, su ropa o lo que sea, no. Porque muchas veces el prójimo no tiene tanta necesidad de eso, sino que tal vez de un consejo, de una palabra de aliento, pero muchas veces hasta nos alegramos porque el prójimo está pasando la mal. Y muchos decimos, se lo merece, porque anda en pecado. Hasta muy poquito lo que está pagando. ¿Y qué dice la palabra cuando nosotros clamamos? ¿Qué dice? También él clamará y no será oído. Sí, es fácil. Y no lo digo yo, hermano, lo está diciendo la palabra de Dios. En nuestras oraciones, las propias, le pedimos a Dios su ayuda. Amén. Le pedimos sanidad para mí, Le pedimos provisión, ¿para quién? Para mí. Bueno, en mi oración, en la suya. Le pedimos libertad para mi familia, para mi hijo, para lo que sea, etcétera. Pero le pedimos a Dios, pero hermano, pero le pedimos a Dios bendiciones para nuestro prójimo. Más que muchas veces no nos acordamos del prójimo. Muchas veces no nos acordamos del prójimo. Y por eso muchas veces nosotros clamamos y no vemos la respuesta. Nosotros queremos, hermano, y le pedimos a Dios que abra las ventanas de los cielos con grandes bendiciones para nuestra vida. Ese es nuestro clamor. Y Dios lo puede hacer. Pero muchos tenemos el corazón duro, lo tenemos cerrado al clamor del prójimo. Y el pobre, hermano, no es solamente la persona indigente, aquello que está pidiendo una moneda, no. Nuestro prójimo o el pobre puede ser un familiar. Y se ha fijado, hermano, que hasta en las familias hay pleitos porque no se hablan, que viven tal vez a la par y porque aquel echó una basura ya de estar allí y se la devuelve. Entonces, hermano, pero eso es lo que pasa. No puede ser un familiar, hermano, que en tiempos de escasez nos ha buscado. Y le hemos negado ayuda. Yo como le digo, hermano, no usted va a entregar todo lo que usted tiene, pues porque tampoco va. Pero hasta donde sea posible, tratemos también de ayudar al prójimo, porque todos somos, cuando nos recibimos a Cristo, somos creación de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y se ha fijado, hermano, que hoy las personas muchas veces se preocupan más por los animalitos que por el prójimo. ¿Sí o no? Yo conozco unas personas que andan comprando una gran bolsada de comida para perros. Es cierto, está bueno, hermano. Pero si usted y yo, hermano, y este es un paréntesis, si usted y yo tenemos mascotas, alimentémoslo. No las tiremos a la calle. Porque la mayoría de nosotros, cuando los animalitos están tiernos y los vemos bonitos, los acariciamos, pero ya cuando crecen ya los echamos a la calle. Cierre el paréntesis. Pues muchos así somos. Pero nos ha buscado, váyase allá siempre en Proverbios, capítulo 3, versículos 27 y 28. Dice, el 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Por eso le digo, hermano, usted no va a dar lo que no tiene. Dice el 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Se lo está diciendo la palabra de Dios. Pero muchos preferimos que las verduras se pudran en la refri y dárselas a las gallinas que darle al prójimo. Preferimos que el pollo que compró ahí no lo cocinó, se arruine, y no dárselo al prójimo.
Por eso dice allí, no le digas, diga, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Y muchas veces nos buscan, hermanos, por una palabra de aliento, por un consejo. Y muchas veces ni eso queremos hacer. Porque ¿qué decimos? Ay, viene este otra vez a fregar. Y hasta le pone una cadena a la refri. ¿Va? Entonces, hermano, lo que sembramos, eso cosechamos. ¿Cuándo dicen amén? ¿Qué es lo que dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser. Entonces, vaya, para concluir, hermano, váyase allá, versículo muy conocido. Segundo libro de Crónicas, 7, 14 y 15. Dice la palabra, y este, hermano, es para cada uno de nosotros. Si se humillare mi pueblo. ¿Cuánto del pueblo de Dios hay aquí? No nos humillemos delante de las personas, hermano. No nos humillemos delante de aquel, perdonadme que ya no lo vuelvo a hacer y que aquí, que allá. No, hermano, humillémonos delante de Dios. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Estas son condiciones. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Número 1, y oraren. 2, y buscaren mi rostro. 3, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces está la respuesta, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, dice el versículo 15. Ahora, cuando usted y yo, hermanos, nos hayamos humillado delante de Dios, dice, ahora estarán abiertos mis oídos, y esto lo dice Dios, y atentos, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y no solamente en la iglesia, sino que en su lugar de oración, a la par de su cama o donde usted ora. Pero está la condición, que nos humillemos, que busquemos su rostro, que siempre busquemos a Dios. Y termino con este otro versículo, que no se lo dije. Isaías 65:24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído, dice nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, hermano, dice la palabra, y antes que clamen, responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y ese es nuestro Dios. Hermano, no es que Dios sea un Dios malo, que no es que Dios sea un Dios injusto, sino que Dios nos paga de acuerdo a lo que nosotros merecemos. Amén. Hermanos, si queremos que nuestras oraciones no sean estériles, quitemos todo aquello que las estorba y busquemos a Dios de todo corazón. ¿Cuándo dicen amén? De todo corazón. Y termino con esto que me encontré por ahí, hermano. Porque ya conocemos toda la historia de Job, ¿va? Todos los males y todos los problemas que tuvo. Pero, ¿por qué Job recuperó todo lo que había perdido? ¿Se ha preguntado por qué Job recuperó todo, hermano? Primero, porque Job perdió todo. Familia, terreno, ganado, lo perdió todo. Pero no perdió la fe en Dios. ¿Por qué recuperó todo lo que había perdido, hermano? Perdió todo, menos la confianza en Dios. Y el mensaje, hermano, de esta noche es, confía en Dios. Tal vez hoy puede estar viendo tiempos difíciles, tiempos duros. Y hermano, preparémonos que la venida de Cristo está cada día más cerca. Amén. Ya no es tiempo de que estemos jugando de que hoy voy a la iglesia, que soy cristiano y mañana no. Los tiempos están duros. Usted se fija allá en el Medio Oriente, la guerra. Hay problemas, hay bombardeos, hay muerte. Y todo apunta, hermano,
a que la venida de Cristo está cada día más cerca. No es tiempo de que lo descuidemos. Vamos a orar y decimos, buen Dios y Padre, damos las gracias por su misericordia. Señor, perdónenos por las veces que hemos clamado, hemos orado y no hemos visto la respuesta. Quizás, Señor, estábamos haciendo las cosas mal. Porque dice su palabra que muchas veces pedimos y pedimos mal. Porque pedimos para nuestros deleites, para nuestros placeres. Perdónelo, Señor. Y le pido en esta hora, bendito Dios, que perdone nuestras faltas, que perdone, Señor, nuestros pecados. Como dice su palabra en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y queremos, Señor, en esta hora pedirle perdón. Queremos, Señor, perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Queremos, Señor, perdonarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces, Señor, todo eso impide que su Espíritu Santo lo pueda cubrir nuestro corazón. Perdónenos. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos a nosotros mismos. Y gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de hablar con usted, de poner, Señor, nuestros problemas en sus manos. Clamo, Señor, en esta hora por las familias dolientes de esta comunidad, Señor. Por esas 4 familias que perdieron un ser querido, que perdieron un padre, que perdieron un hijo, que perdieron un hermano, un familiar, Señor. Dale fuerza, bendito Dios. Y ahora, Padre Celestial, ya no podemos hacer nada por ellos. Solo le pido por los que quedan, bendito Dios. Y en esta actitud de oración, si aquí está alguna persona que no está segura de su salvación, entréguele su vida, entréguele su corazón. Yo no le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones no salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Y si usted está acá y quiere entregarle su vida, hágalo. No espere más. Si quiere, como dicen otras iglesias, reconciliar con Él. Si usted reconoce que ha estado en malos pasos, en malos caminos y quiere reconciliarse con Dios, hágalo. Y dígale, Señor, perdóneme. Pero quiero estar seguro de que usted escucha mi oración, de que usted escucha mi clamor. Señor, gracias porque tenemos un lugar donde poder venir, donde poder, Señor, traer nuestros problemas, nuestras necesidades. Somos imperfectos, hermanos, somos pecadores. Pero, Señor, sabemos que usted es perfecto, que usted, sus misericordias, nunca se han apartado de nuestras vidas. Le pido, bendito Dios, que pueda bendecir este grupo de hermanos que están en este lugar. Que ponga, Señor, su mano de poder sobre cualquier necesidad, sobre cualquier problema, sobre cualquier enfermedad, Señor. Que restaure, Padre bendito, ese matrimonio. Que restaure, Señor, ese cerebro, ese corazón, Señor, esa taquicardia, bendito Dios. Esas venas, esas arterias tapadas, Padre bendito. Que sea usted destapándolas, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea quitando, bendito Dios, todo problema de salud. Todo problema, bendito Dios, en el cuerpo. Señor, permítanos llegar a nuestros hogares y descansar, Señor, y que el día de mañana denos la oportunidad, bendito Dios, de seguir alabando su nombre y dándole gracias nuevamente. Llévenos con bien a nuestros hogares, protéjanos del camino de todo peligro, Señor, de todo asalto, de todo robo, de toda cosa mala que el enemigo pueda poner en nuestro camino. El día domingo, Señor, denos la oportunidad de estar en su casa para alabar y bendecir su nombre, porque se lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.